Hay tres posibles modelos que podemos conseguir de patrones respiratorios normales cuando hacemos la evaluación clínica del paciente: eupnea, disnea y apnea. Eupnea, respiración normal, la típica, fácil, libre, se aprecia en un paciente sano sin ningún tipo de problema. Disnea, respiración, va a preguntar de disnea 2500 veces, el profe y yo con seguridad. O cómo es la postura del disneico, describa, el profe siempre pregunta, describa la postura del disneico, no lo saben describir. Oye, para arriba, cabeza para Siempre se pregunta y no sabe. Respiración difícil o anormal, sin aparecer ninguna característica especial, los pacientes están agitados, excitados o anestesiados pueden cursar con disnea. Y la apnea, ojo, que se refiere a ausencia de respiración. En estos casos se le ve al paciente en estado crítico que dejan respirar, pero pueden mantener una función cardíaca. Un cuadro apnéico pasa mucho cuando el paciente está sedado. ¿Sí? Cuando el paciente está anestesiado, a veces pudiese pasar cuando yo le estoy pasando la anestesia, me cae en un cuadro apnéico. La idea es que siga monitoreando la función cardíaca y trate de oxigenar al paciente hasta que la respiración los valores normales. Entonces, hay unos patrones respiratorios que son anormales, que están asociados a que sea obstructivo, restrictivo o misceláneo. Tanto A como B se presentan cuando el problema se ubica en el aparato respiratorio. Y el misceláneo tiene lugar cuando hay una alteración, ya sea por mecanismo compensatorio, es decir, por mecanismo como termorregulación, por una oxigenación, por alguna alteración en el metabolismo ácido, en el equilibrio ácido-base. ¿Sí? Cuando estamos en un patrón respiratorio, el primero que mencionamos, de tipo obstructivo, hay aumento en la profundidad respiratoria que denominamos hiperpnea, con una frecuencia normal, parapnea o incrementada, polipnea. Miren que se le están poniendo los términos ahí entre paréntesis lo que significa el término y lo que significa. Pacientes que van a cursar con un patrón obstructivo, puede haber una obstrucción, ya sea en las vías respiratorias superiores o en las inferiores. ¿Sí? Cuando es de las vías respiratorias superiores, entonces hay un incremento en el esfuerzo inspiratorio, mientras que cuando hay una obstrucción de las vías respiratorias inferiores, el incremento es expiratorio. El que me escriba expiratorio con X vamos a tener problemas. Porque si escribe con X, se murió el paciente. Y cero también para Se murió. puede existir una combinación, es posible que haya una combinación en los patrones obstructivos de vías respiratorias, tanto altas como bajas. ¿Qué voy a escuchar yo cuando haga la auscultación? Voy a escuchar alteraciones de tipo sibilancias y estridores, disminución o aumento del sonido vesicular en áreas afectadas. ¿Sí? Acuérdense que el sonido vesicular es el que normalmente nosotros escuchamos, pero si está disminuido o está aumentado, entonces tiene que pasar algo. Como siempre les digo, si no estoy acostumbrado a escuchar algo patológico, busque colaboración, ayuda de alguien que pueda reconocer sonido. Hay ciertas enfermedades asociadas al patrón respiratorio obstructivo, como el enfisema pulmonar, la bronquitis, neumonía, edema pulmonar, neumotórax. ¿Sí? Y entramos al segundo patrón, que es el patrón respiratorio restrictivo. En este patrón hay una reducción en la capacidad de los pulmones a poder insuflarse. Disminuye, por tanto, la profundidad respiratoria y como manera de compensación hay un incremento en la frecuencia. Hay una taquipnea, ¿sí? Hay una taquipnea. Puede ser de origen pulmonar, puede ser de origen torácico, puede ser de origen abdominal. ¿Sí? Si es pulmonar, probablemente sea por una consolidación
sarcosis por fibrosis pudiese generar un patrón respiratorio restrictivo de tipo pulmonar. Cuando es torácico es porque hay ocupación de ese espacio. Algo está ocupando el área torácica. ¿Qué? Una efusión, por ejemplo, que es un tirotórax. ¿Qué tiene que ver con el sistema linfático? No, es algo dentro de los pulmones, creo. ¿Sí? Ah, sí. No, ese es triotórax es pus. Ah. Triotórax es linfa. Y hemo. Sangre, ajá. Ok, muy bien. Entonces, cuando hay ocupación del espacio torácico es cuando vamos a estar en un patrón respiratorio restrictivo, de tipo torácico. ¿Sí? Cuando es abdominal, es por tumores, también puede haber derrame o fusión peritoneal o dilatación bulbogástrica con la peritonitis. ¿Qué voy a escuchar yo? La ocultación. Disminución o ausencia del sonido vesicular, puede haber presencia de soplo y puede haber crepitaciones. ¿Sí? En esa zona de ocultación abdominal. Cuando es misceláneo puede ser por dos subtipos. Acuérdense que el misceláneo está asociado a mecanismos que se presentan por mecanismos compensatorios. Uno, cuando hay incremento de la frecuencia de la profundidad respiratoria debido a una respuesta fisiológica, ¿sí?, al dolor o al ejercicio, provocada patológicamente por una acidosis metabólica o como una insuficiencia renal, puede ser también por intoxicación por un choque calórico por anemia severa, o dos, una disminución en la frecuencia de la profundidad respiratoria durante la anestesia pudiese pasar. ¿Sí? Pacientes con traumatismo craneoencefálico pudiese desarrollar un patrón respiratorio de tipo misceláneo y en pacientes con alcalosis metabólica. ¿Qué vamos a conseguir cuando nosotros estamos con un paciente que presenta alguna enfermedad del aparato respiratorio superior como sintomatología clínica? Respiración sonora, normalmente se vuelve una respiración fuerte y sonora, estornudos, secreción nasal, estridor, resoplido, ¿sí?, a nivel de los faringos para dar hablando de nasofaringe, y estridor, sibilancia, en nariz o parte cervical del tráqueo, en aparato respiratorio superior, ¿sí? Acuérdense que la frecuencia respiratoria normal en perros va de 10 a 30 respiraciones por minuto y en gatos de 20 a 30. ¿Cómo es la respiración de la función del disménico? Normalmente es lenta, profunda y deliberada, rápida y superficial y tiene esa posición agachada con codos en abducción. Y puede haber varios tipos de disnea. ¿Sí? Puede ser inspiratoria y puede ser expiratoria y pueden presentarse ambas en conjunto. Cuando es inspiratoria hay dificultad para expandir los pulmones con esfuerzo expiratorio relativamente fácil. Y normalmente se observan enfermedades restrictivas como cuáles, como un neumotórax, como una fusión pleural, ¿sí?, como neumonías o tienen infiltrados o neoplasias. Y cuando es expiratoria es porque es difícil expeler el aire desde los pulmones. Y generalmente se observan enfermedades que son obstructivas. Pueden presentarse ambas disneas, ¿sí?, en conjunto y afectar tanto vías superiores como vías inferiores. ¿Sí? Y esto se asocia con que se instaure un cuadro de edema pulmonar. ¿Cómo vamos a ver la cianosis? ¿Qué es cianosis? ¿Han visto un paciente cianótico? Sí. En algún momento vamos a ver esa coloración, ese tinte azulado en la piel, en las mucosas, como resultado de un exceso de desoximoglobina. ¿Sí? Normalmente se asocia con una insuficiencia de tipo cognitiva, enfermedades congénitas, disminución laringe o algún tipo de enfermedad que afecta los pulmones. ¿Sí? Las causas son variables. ¿Sí? Puede ser cortocircuito congénito, puede ser embolia pulmonar, obstrucciones arteriales, puede ser por colapso en las vías respiratorias
puede ser por hipoxia, edema pulmonar también, enfermedades restrictivas como por ejemplo una hernia diafragmática. Y bueno, cuando se ponen especiales los dueños y le dan acetaminofén y paracetamol a los gatos, también, sobre todo porque se pasan de dosis, no es que no se pueda dar, solamente que hay que saber. Exacto. Hay unos signos clínicos asociados a enfermedades del tracto respiratorio inferior. Siempre se pregunta, ¿signos clínicos asociados a enfermedades del tracto respiratorio superior o inferior? Son diferentes, no me pongan el que es inferior para el superior, el que es superior para el inferior. O sea, no es igual la sintomatología clínica. Aquí vemos sí, secreciones nasales, sonidos pulmonares anómalos, asociados ya sea a líquido o moco, tos, disnea, respiración ruidosa. Vamos con algunas enfermedades, esto se lo pueden leer, son las enfermedades principales que pueden encontrarse en la parte respiratoria: bronquitis, inflamación en la mucosa de los bronquios, la cual se acompaña con una reducción del humo bronquial. Hay diferentes causas, se ven algunas causas para pequeños animales, para rumiantes, para equinos. La fisiopatología, ya saben que se inflama la mucosa bronquial, eso va a traer como consecuencia que disminuye el lumen del bronquio y se acompaña por la presencia de hipersecreción de moco. La bronquitis se complica con hipoxia, la cual puede acompañarse de cuadros de cianosis, dependiendo de la severidad. También puede presentarse disnea. Normalmente, todos los cambios patológicos inician en grandes bronquios y posteriormente pasa la afectación a pequeños bronquios y bronquiolos. Y normalmente la bronquitis es aguda en una situación reversible, mientras que cuando esta se hace crónica, vuelve la enfermedad a instaurarse o a perpetuarse y hacerse irreversible. Es difícil. Signos clínicos, fase agudo, tos seca, resonancia corta, y cuando se vuelve crónica, realmente la bronquitis crónica es muy dolorosa para los pacientes. Hay fiebre, anorexia, hay depresión, otras sintomatologías clínicas que son más sistémicas, generalizadas. La traqueobronquitis infecciosa, yo creo que ya esto lo hablamos, de la traqueobronquitis infecciosa, la tos de Ferrero, que tiene diferentes causas, puede ser infecciosa, la puede producir una bacteria también, normalmente la broncos séptica, pero también la puede causar los adenovirus, el CAP1, el CAP2, el virus de la parainfluencia, el revirus canino, el virus, el coronavirus. Normalmente se transmite por contacto directo, casi siempre se da. Me llama todo de carrera porque normalmente se da en ambientes que hay muchos animales hacinados, en las carreteras principalmente. Después se leen esto, normalmente esto es cómo se disemina y cómo se contagia. Y lo que se presenta principalmente es tos profunda, puede ser seca, puede haber arcadas, puede haber vómitos también. Y bueno, normalmente progresa bien. Es raro que esto llegue hasta un cuadro de neumonía, que se complique. Normalmente los síntomas empiezan detrás de 5 días con infección, duran una semana y de ahí hay, digamos, una resolución de la la neumonía, inflamación del parénquima, tipo del intersticio pulmonar, acompañado de un exudado intersticial cerebral provocado por agentes químicos, bacterias, virus, hongo. Es muy amplio lo que puede provocar una neumonía. Puede haber incluso una neumonía por respiración que no tiene nada que ver con químicos, bacterias, hongo. Puede ser multifactorial. Los factores que predisponen, virus, bacterias, parásitos, va a generar un cuadro de una neumonía infecciosa. Después se lee esto con detalle en sus casos. Normalmente hay una disminución del intercambio del oxígeno y produce anoxia, cianosis, disnea, y cuando es parasitaria, en este caso, hay mucha tos y estertores, que es lo que se presenta principalmente. En asociación
con la congestión pulmonar. Esta es causada por aumento de la cantidad de sangre en los pulmones debido a una congestión del lecho vascular. Esta patología va seguida de un edema pulmonar, que es lo más grave del cuadro que puede conseguirse. Cuando el líquido intravascular escapa hacia el parénquima de los alveolos. Entonces, normalmente las causas de una congestión pulmonar vienen casi siempre por un cuadro de neumonía. ¿Sí? Fase aguda de la neumonía, casi siempre llega una congestión, y una congestión casi siempre cae un edema pulmonar. Hay que hacer un seguimiento para que de preferencia no llegue a congestión. ¿Sí? Y la secundaria, bueno, insuficiencia cardíaca de tipo congestiva. ¿Sí? Normalmente hay una congestión de los vasos de la fisiopatología, una congestión de los vasos capilares pulmonares, disminuye el espacio alveolar, hay una insuficiencia en la distribución de oxígeno a los alveolos, hay una insuficiencia también en la perfusión de sangre por el estancamiento, se disminuye el intercambio que hay gaseoso y se genera un cuadro de hipoxia. Entonces, caemos en que después de que se produce una congestión pulmonar, casi siempre se instaura un cuadro de edema pulmonar, que ya es cuando hay un acúmulo de anormal de líquidos en el espacio intravascular, ya sea alveolares o en las vías respiratorias interpulmonares, lo que trae como consecuencia una insuficiencia respiratoria que se vuelve prácticamente incompatible con la vida. El edema pulmonar se puede clasificar en intersticial, cuando el líquido solo se acumula en las paredes alveolares, alveolar, cuando la alteración está restringida a los alveolos, o mixto, cuando es combinación de los anteriores. Normalmente, ¿qué vamos a conseguir en ese animal? Como signos clínicos: dificultad para respirar, tos productiva, hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Todo con sangre.